Pensemos, por un momento, en los instantes previos a una competición deportiva de alto nivel. Vale. Alguien se agacha, se toca la punta de las zapatillas y mantiene ese estiramiento profundo durante un buen rato. Claro, lo típico para soltar músculos. Exacto. Se supone que es para asegurar que los músculos estén sueltos, evitar lesiones y, bueno, prepararse. Sí, sí. Pues resulta que sin saberlo, esa persona acaba de apagar biológicamente hasta un Mm. 10% de su fuerza explosiva. Madre mía. Es una locura pensar que el mismo ritual que, digamos, prepara al cuerpo, en realidad le está robando potencia de forma drástica. Es que es una de las grandes ironías de la fisiología humana. Totalmente. Durante décadas, la ciencia del deporte ha documentado este fenómeno, creando un consenso que era casi inquebrantable. O sea, o eliges tener la máxima amplitud de movimiento articular o eliges tener la máxima explosividad. Ya, no se podía tener todo. Eso es, tener ambas cosas en su punto álgido al mismo tiempo se consideraba a todos los efectos un imposible fisiológico. Y precisamente para desgranar cómo la ciencia ha encontrado una brecha temporal para, digamos, engañar a nuestro propio sistema nervioso, hoy nos embarcamos en este análisis detallado. ¿Qué ganas tenía de hablar de esto? Yo también. Nuestra misión hoy es coger uno de los mayores dilemas del rendimiento físico y traducirlo a un lenguaje accesible para quienes nos escuchan. Ajá. Y para ello vamos a sumergirnos a fondo en una fuente verdaderamente reveladora. Es el artículo original titulado The Effects of Static Stretching 2 Hours Prior to a Traditional Warm-Up on Performance. O sea, los efectos del estiramiento estático 2 horas antes de un calentamiento tradicional sobre el rendimiento. Eso es. Un título largo, pero que va directo al grano. Y es un documento que, la verdad, propone un cambio de paradigma brutal. Desde luego. Los responsables de esta investigación son Ashley Shea, Mohammad Mahdi Bahrami, Magda Sarrudian y David G. Bem. Un equipo interesantísimo. ¿Sí? Y el trabajo ha sido publicado en el Journal of Sports Science and Medicine muy recientemente, en septiembre de 2024. Hablamos de ciencia rigurosa, súper reciente. Recién salida del horno, literalmente, y no se limita a confirmar el problema que ya conocíamos, sino que busca hackear, por así decirlo, la cronología del cuerpo. Y para entender la genialidad de este hackeo, creo que es fundamental que la audiencia visualice primero qué ocurre exactamente bajo la piel cuando hacemos un estiramiento estático de estos prolongados. Vale, vamos a desgranar esto. Pensemos en el músculo como una goma elástica gruesa. Me gusta la analogía. Si le estiras un poco, moderadamente, la goma dispara con muchísima fuerza. Tiene ese chasquido, ¿no? Exacto. Pero si la mantienes estirada al máximo, súper tensa, durante demasiado tiempo, como que pierde ese chasquido elástico, se queda dada de sí. Fíjate, eso es justo lo que vemos a nivel biomecánico. Cuando mantenemos la tensión en un músculo durante más de 60 segundos, logramos un aumento real en el rango de movimiento, lo que solemos llamar ROM. Y aquí es donde entra la pérdida de potencia que comentábamos al principio. Eso es. Porque la literatura previa deja clarísimo que en métricas como la fuerza de contracción isométrica voluntaria máxima o la altura en pruebas de salto explosivo se desploman. Y hablamos de saltos clave como el salto con contramovimiento o el salto de caída. Caen en picado tras ese estiramiento. E incluso la señal eléctrica del músculo baja muchísimo. Sí, sí, pero fíjate en cómo funciona esto, porque no es que el músculo se haya debilitado físicamente o se haya dañado en sí mismo. ¿Ah, no? ¿Qué va? Lo que ocurre es que el sistema nervioso entra en modo pánico absoluto. A ver, explícame esto. Podemos compararlo con el sistema de control de tracción de un coche deportivo. Vale. Si tú pisas el acelerador a fondo en una curva y el coche detecta que las ruedas patinan, la centralita corta la potencia del motor automáticamente para evitar un accidente, ¿verdad? Sí, para no estrellarte. Pues igual, cuando estiramos un músculo de forma tan agresiva y prolongada, los sensores internos envían una señal de alarma al cerebro. O sea, le dicen que algo va mal. Exacto. Y el cerebro corta la potencia para evitar que nos desgarremos. Ostras, esa es una imagen buenísima. El cerebro actúa literalmente como un limitador de revoluciones para protegernos de nuestra propia flexibilidad. Así de simple. Y claro, a ver, si pensamos en alguien que hace halterofilia, igual no es un drama tan grande porque no necesita abrirse de piernas. Claro. Pero pongámonos en la piel de perfiles que practican gimnasia rítmica, patinaje artístico o artes marciales. Es que para ellos es vital. Hablamos de disciplinas donde es innegociable tener un rango de movimiento extremo, una flexibilidad brutal.
justo una fracción de segundo antes de realizar un salto que requiere una explosividad descomunal? Y si conectamos esto con el panorama general, ahí radica el verdadero callejón sin salida de la ciencia del deporte clásica. Un dilema tremendo. Claro. Hasta la publicación de estudios como este, la recomendación habitual de los manuales era prohibido hacer estiramientos estáticos largos antes de competir. Pero dile tú eso a una gimnasta. Es que es inútil. Si no estiran a fondo antes de salir a la pista, no tienen la movilidad necesaria y, bueno, la técnica falla. Lógico. Pero si estiran, tienen la movilidad, pero no tienen la fuerza para despegar del suelo con potencia. Es un rompecabezas tremendo. Entonces, a ver, si estirar roba potencia, pero no hacerlo deja las articulaciones rígidas. ¿Cómo rompen Shea y su equipo este ciclo? Pues diseñando una trampa temporal para el sistema nervioso. Porque leyendo el diseño del estudio veo que se basan en investigaciones de principios de los años 2000. ¿Trabajos de Fowles o Power? Ajá, los clásicos de este campo. Y esto me genera una duda enorme. O sea, si desde hace más de 20 años ya sabíamos que el estiramiento masivo genera un déficit de fuerza, ¿cómo es que hasta 2024 a nadie se le ocurrió probar? ¿Qué pasa si simplemente esperamos un poco más de tiempo? Es una excelente observación y dice mucho sobre cómo evoluciona la ciencia. Ya, a veces somos lentos. A principios de los 2000, los investigadores como Fowles estaban obsesionados con medir el daño, por así decirlo. Su objetivo era trazar la curva de caída del rendimiento. Querían ver cuánto duraba domado. Exactamente. Descubrieron que esa pérdida de potencia inducida por el estiramiento masivo no desaparecía a los 10 minutos, sino que podía durar entre 1 y 2 horas. Ostras, ¿2 horas de penalización? Eso es. Y una vez establecido ese dato, la literatura cerró el capítulo asumiendo que el estiramiento previo era simplemente malo y punto. O sea que se quedaron con el dato de la penalización, pero nadie pensó en buscar el beneficio oculto al final del túnel de esas 2 horas. Exacto. Lo que hace el equipo de Shea es formular la pregunta inversa. Si sabemos que la penalización neuromuscular caduca alrededor de la marca de las 2 horas, ¿qué pasa con el beneficio mecánico? Claro, ¿caduca también la flexibilidad a las 2 horas? ¿O sobrevive a esa pérdida de fuerza? Eso es lo que querían saber. Y para responder a esto, diseñaron una metodología implacable. Y tanto que implacable. Vamos a ver a quienes reclutaron para esta prueba empírica, porque tiene tela. Seleccionaron a 17 adultos jóvenes. 9 mujeres y 8 hombres, sí. Un punto fundamental es que no eran atletas de élite, sino personas recreativamente activas. O sea, gente que realiza unos 180 minutos de actividad física a la semana. Un perfil muy trasladable a la población general. Totalmente. Y luego les aplicaron lo que parece casi una tortura medieval. Bueno, el estímulo tenía que ser masivo. Ya te digo. Era necesario para garantizar que los resultados estadísticos fueran innegables. Hablamos de 4 repeticiones de 45 segundos de estiramiento estático, Que se dice pronto. aplicadas tanto en los cuádriceps como en los isquiotibiales. A ver, que estamos hablando de 180 segundos en total. O sea, 3 minutazos de estiramiento seguido por grupo muscular. Y el documento recalca que no era un estiramiento de estos suaves de yoga. No, para nada. Era llevado hasta el, cito textualmente, punto de máxima molestia. O sea, que tiene que doler. Es que dolor es la palabra clave aquí. Necesitaban forzar esa respuesta protectora extrema del sistema nervioso que mencionábamos antes con el control de tracción. Para provocar el apagón eléctrico, digamos. Eso es. Y una vez provocado ese colapso en el rendimiento explosivo, llegó la variable clave, El tiempo. el reposo absoluto. Los participantes se sentaron en una silla durante 2 horas exactas. Podían leer, estudiar o usar el ordenador. Pero cero actividad física. 0. Estar sentados. Y aquí llega la fase de reactivación. Porque claro, tras 2 horas sentado, te quedas pajarito. Te enfrías por completo. Entonces, les aplicaron un calentamiento tradicional de 10 minutos, un poco de bicicleta estática, estiramientos dinámicos y unos estáticos muy cortitos. De apenas 15 segundos. Y solo después de pasar por este proceso completo, los subieron a las plataformas de salto y les conectaron los electrodos. Había que medir la electricidad real que llegaba a los músculos mediante electromiografía. Y también usaron plataformas de salto para medir la potencia. Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El momento de la verdad. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando le pides a un músculo que ha sido estirado al límite, que ha estado reposando 2 horas, que salte con todas sus fuerzas? Pues resulta que el rendimiento explosivo en las pruebas de salto y la actividad eléctrica estaban intactos. Una pasada. Es que no sufrieron alteraciones significativas en comparación con los niveles antes de la prueba. Exacto, el sistema nervioso había retirado por completo el bloqueo. ¿Se reseteó?
La potencia de transmisión neuronal y la capacidad de reclutar fibras musculares volvieron a la normalidad. La penalización, como decíamos, había caducado. Pero claro, si el sistema nervioso retira el bloqueo a las 2 horas y todo vuelve a la normalidad, mi duda evidente al leer esto era, bueno, ¿se ha perdido también la flexibilidad que habían ganado con tanto sufrimiento? Es la pregunta lógica. Porque si todo se resetea, el rango de movimiento debería volver a ser el del principio. Y sin embargo, los datos empíricos revelan que no fue así. Y ese es el gran descubrimiento del estudio. El rango de movimiento de la flexión de cadera aumentó de forma estadísticamente significativa respecto al grupo de control. O sea, se mantuvo la flexibilidad. Y se mantuvo alta tras esas 2 horas y el calentamiento. Por dar cifras concretas que aparecen en el texto, en la pierna izquierda el rango de movimiento medio pasó de aproximadamente 108 grados y pico antes del experimento a más de 115 grados después de todo el proceso. Madre mía. Para entender esto visualmente, esos casi 7 grados extra de amplitud articular que se retienen son un mundo en el deporte. Una barbaridad, ¿sí? Esa es la diferencia milimétrica entre que un especialista en artes marciales conecte una patada alta a la perfección o se quede corta, o que un patinador logre la postura perfecta sin sacrificar altura en su salto. Han encontrado un verdadero atajo biológico. Literalmente. Aunque, oye, buceando en las tablas de resultados hay una discrepancia que me llama mucho la atención en el tema del sexo de los participantes. A ver. Los datos de las fuentes indican que las mujeres presentaron un rango de movimiento absoluto inmensamente mayor que los hombres. Hablamos de unos 122 grados de flexión en mujeres frente a 100 en hombres. Sí, los números son esos. Entonces, a primera vista, alguien podría pensar, oye, pues este hackeo temporal funciona mucho mejor en mujeres, ¿no? Y lo fascinante aquí es que hay un matiz importantísimo que demuestra por qué no podemos quedarnos solo con las cifras absolutas. Vale. Es cierto que las mujeres parten de una flexibilidad base mucho mayor. La literatura científica atribuye esto a una menor rigidez intrínseca en el complejo músculo-tendinoso y a una mayor tolerancia al estiramiento. O sea que llegan más lejos simplemente porque empiezan desde más adelante. Exactamente. Su punto de partida es distinto. Pero el estudio demostró que no hubo interacción estadística entre el sexo y las pruebas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el incremento relativo de flexibilidad fue igual de efectivo para ambos. Si un hombre lograba aumentar su rango un 5%, una mujer también lograba un incremento proporcional de un 5% respecto a su propio estado inicial. Ah, vale, clarísimo. O sea, la técnica funciona igual de bien para todos. La ventana de 2 horas es aplicable independientemente del sexo. Eso es. Aclarado ese punto. Entonces la estadística demuestra de forma indiscutible que empíricamente, funciona. Vimos los grados de flexibilidad aumentar y la potencia mantenerse. Sí. Pero quiero entender el mecanismo subyacente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel físico? ¿Cómo es físicamente posible que el cuerpo logre retener la elasticidad del tejido, pero recupere la fuerza explosiva? Pues para desentrañar ese misterio, tenemos que profundizar en la respuesta neurológica inicial. Vamos a ello. Esa amnesia neuronal temporal que causa la falta de fuerza está mediada por 2 factores clave. La inhibición de la excitabilidad refleja del uso muscular y la supresión de las corrientes de entrada persistentes. Frena un momento. Dime. Vamos a traducir esto para quienes no tenemos un posgrado en neurofisiología avanzada. ¿Qué es exactamente un uso muscular y qué pinta aquí? Vale, perdón. Pensemos en el uso muscular como un pequeño sensor incrustado dentro de las fibras del músculo. Un chivato. Un chivato, exacto. Su función es medir a qué velocidad y cuánto se estira el músculo. Cuando lo sometes a 3 minutos de dolor, este sensor enloquece y envía señales de socorro a la médula espinal. Vale. La médula, para proteger la zona, silencia las órdenes motoras y suprime esas corrientes de entrada, que actúan como amplificadores de la señal nerviosa. O sea, reduce la ganancia de las motoneuronas. Entiendo. El cerebro grita, contrae, pero la médula ha bajado el volumen del amplificador a 0 para evitar roturas. Así es. Pero lo fascinante es que estos mecanismos inhibitorios son respuestas de emergencia a corto plazo. Caducan rápido. Eso es. Tras un par de horas, el sistema nervioso central comprueba que no hay peligro inminente y vuelve a subir el volumen. El bloqueo se disipa. Pero claro, esto plantea una pregunta importante, ¿no? Si el sistema nervioso comprueba que no hay peligro y resetea todos sus parámetros en esas 2 horas, ¿por qué la flexibilidad no se resetea también? Y esa es la hipótesis central del equipo de Shea.
Plantean que los mecanismos de la flexibilidad operan en una dimensión temporal distinta. A ver. Por un lado, está la tolerancia al dolor y al estiramiento. Esa memoria sensorial de que la nueva amplitud es segura dura mucho más tiempo que la inhibición nerviosa. Vale, ¿te acostumbras al dolor? Exacto. Pero también apuntan a un fenómeno puramente físico, que es la disminución sostenida de la rigidez de las articulaciones. Y aquí entra la tixotropía. ¿Tixotropía? Sí, es una propiedad de ciertos fluidos que hace que se vuelvan menos viscosos, más líquidos, cuando se someten a tensión o agitación. O sea, como cuando agitas un bote de ketchup para que deje de estar espeso y fluya mejor por el agujero. Una comparación perfecta, me la apunto. El estiramiento masivo actúa como esa agitación. Los fluidos del músculo se vuelven menos viscosos. ¿Más fluidos? Exacto. Y esa nueva suavidad del tejido no desaparece en el momento en que te sientas a descansar. Sobrevive a esa ventana de 2 horas mientras los nervios ya se han recuperado del susto. Es como si la fisiología nos permitiera hacer una limpieza selectiva. El cuerpo purga el déficit del sistema nervioso, pero guarda en su disco duro la plasticidad del tejido físico. Muy bien visto. Y llevar estos conceptos tan complejos a la realidad de la audiencia es donde reside el enorme valor de esto, porque cambia radicalmente las reglas del juego para la gente que compite el fin de semana. ¿Replantea por completo el cronograma de un día de competición? Totalmente. Imaginemos planificar un sábado de torneo. Hasta ahora, llegar al pabellón era lidiar con el miedo de estirar demasiado y perder potencia. Ya, el eterno dilema. Pero con esta evidencia empírica en la mano, puedes hacer tu estiramiento profundo, intenso y doloroso en casa a primera hora. Te relajas, desayunas, conduces hasta el pabellón, dejas pasar esas 2 horas. ¿Haces tu calentamiento dinámico habitual? Exacto. Y entras a la pista con articulaciones supermóviles sin perder ni un vatio de potencia en tus saltos. Es que es la síntesis definitiva de la aplicación práctica de la ciencia. Una maravilla. A modo de conclusión académica de todo este análisis, podemos afirmar que una rutina extensa de estiramiento estático, equivalente a 3 minutos por grupo muscular, aplicada 2 horas antes de un calentamiento tradicional, logra aumentos pequeños pero significativos en el rango de movimiento. ¿Y erradicando por el camino los temidos déficits de rendimiento neuromuscular? Eso es. Una victoria absoluta para el diseño experimental inteligente, desde luego. Totalmente de acuerdo. Y, por supuesto, para quienes deseen observar los gráficos detallados y profundizar en la exquisita metodología de este ensayo, animamos fervientemente a buscar y leer el artículo original de Shea y sus colegas. En el Journal of Sports Science and Medicine. Exacto. Es una lectura imprescindible para entender esta vanguardia. Sin lugar a dudas. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento para reflexionar que va más allá de esto. A ver, cuéntanos. Hoy hemos visto empíricamente que nuestro organismo tiene la asombrosa capacidad de retener beneficios mecánicos mientras limpia silenciosamente las inhibiciones neurológicas restrictivas. Solo esperando 2 horas. Exacto. Entonces, si la cronología puede manipular de esta manera la fuerza y la flexibilidad, cabe preguntarse qué otras ventanas de tiempo secretas existirán en nuestra biología esperando a ser descubiertas. Qué buena pregunta. Ya sea en la interacción de nutrientes tras hacer pesas o en los ciclos del sueño, seguramente estemos rodeados de atajos temporales para optimizar el rendimiento humano. Qué gran reflexión final. Nos recuerda que la fisiología humana está llena de oportunidades ocultas. Y bueno, hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Recordamos a toda la audiencia que no olviden seguir el canal y activar las notificaciones. Para no perderse nada. Exacto, para estar al tanto y no perderse futuros contenidos científicos de análisis detallado como este. Porque, a veces, el mayor secreto para saltar más alto simplemente consiste en saber mirar el reloj.